SER Podcast. Avances en la negociación de Ucrania, pero también recelos. Hola, muy buenos días. Las conversaciones de Estambul parecen haber empujado más que todas las anteriores hacia un acercamiento entre Moscú y Kiev. Es verdad que no han llegado a un alto el fuego, pero Ucrania renuncia a su entrada en la OTAN y Rusia asegura que va a reducir sus ataques. Eso sobre el papel, porque luego Ucrania no se fía. En su último mensaje, el de esta noche, Zelensky ha admitido señales positivas en esas conversaciones, pero ha pedido cautela. José Luis Astre, hola. Hola, buenos días. Esa desconfianza no la tiene solo Ucrania. La comparte la OTAN, singularmente la comparten los Estados Unidos, que temen que Rusia no esté replegando sus tropas, sino reorganizándolas, que sea todo una táctica. En fin, el portavoz del Pentágono... ha confirmado que sí, hay movimiento sobre el terreno, que las tropas de Moscú se alejan de Kiev, de la capital, pero lo atribuye a un reposicionamiento. En las conversaciones de ayer, Ucrania se abrió a hablar del Donbass, cuya soberanía reclama Rusia, y también a que Israel, Polonia, Turquía o Canadá garanticen su seguridad si no entra en la OTAN. De momento, lo que más expectativas tiene de que estas negociaciones prosperen son los ciudadanos de Ucrania, que sobre el terreno siguen sufriendo los ataques. Allí sigue el enviado especial de la SER, Nicolás Castellano. Buenos días. Hola Ángel, buenos días. Sí, expectación en la población, pero desconfianza también como en la clase política, después de que en los últimos días prometiera a Rusia que se iba a centrar en el este y cayeran bombas incluso aquí en Leópolis. Entre esos ciudadanos que están planteándose volver cerca de la capital, a Irpin, hemos encontrado a la mamá y el bebé más mediáticos de esta guerra, a Yulia y a Emma en Rivne, a 200 kilómetros al oeste de Kiev. We hope that we will return. Really hope, because Dice que tienen esperanza de regresar a Irpin, pero que viendo las circunstancias van a esperar a que se consolide esas conversaciones y que de verdad Irpin vuelva a estar en manos de Ucrania. La bebé, la mamá y el padre están muy bien y lo contaremos luego, Angels. Luego en el abierto volvemos contigo, nos cuentas esa historia de Emma y de su familia. Hasta luego, Nico. Hasta luego. Viene un día muy económico y muy político en España. Para empezar, porque a las 9 conoceremos el dato de inflación de este mes de marzo. Y tal y como ha ido este mes, lo previsible es que se dispare un indicador que ya de por sí está disparado. Los precios están, de hecho, en sus mayores niveles desde el año 86 y la cifra que conozcamos en un par de horas va a ser superior incluso según lo que esperan los técnicos y según lo que teme el gobierno. Para evitar la escalada de precios, Sánchez negoció en Bruselas lo que se ha llamado la excepción ibérica, que permite a España y a Portugal desacoplar el gas del cálculo de la luz y con la que confían contener esa inflación. De eso hablará el presidente a esa misma hora, a las 9, en su comparecencia en el Congreso. Porque el Parlamento va a coger esta mañana el gran debate político sobre los dos asuntos que están marcando la agenda pública del país en este momento. Por una parte, ese paquete de medidas anticrisis, la oposición tiende la mano, ofrece apoyos al Ejecutivo en la bonificación de la gasolina, por ejemplo, pero lo que piden los partidos es en general más diálogo. El PP pide concretamente que se rebajen los impuestos, la izquierda propone ampliar estas medidas. Veamos si el señor Feijóo aprovecha esta oportunidad que tiene para mostrar un cambio de orientación del Partido Popular. Yo confío en la palabra del presidente del gobierno. Ese plan del gobierno tiene que contener una bajada de impuestos para disminuir la inflación. Los españoles llevan mucho tiempo haciendo sacrificios, es hora de que hagan sacrificios quienes más han ganado durante los años más duros. No tiene ningún sentido que algunas de las iniciativas que propone el Real Decreto duren hasta el 30 de junio. Más que nada porque todo el mundo sabe que en julio las cosas van a estar más o menos igual. El Congreso debatirá las medidas económicas que, junto a los acuerdos y los contactos con los sectores económicos, han reducido las protestas y el clima de malestar en la calle que atenazó al gobierno hace unos pocos días. Eladio Mizoso. El paro de los camioneros sigue decayendo. Subsiste la actividad de piquetes en puntos concretos, sin incidentes reseñables, pero inciden en el desabastecimiento de algunas instalaciones industriales. Es lo que constatan las cabeceras regionales de la cadena SER, que en general dan cuenta de un descenso del seguimiento respecto al día anterior, de un lunes en que el tráfico de larga distancia alcanzaba ya un 94% del habitual frente al 70% de la semana anterior, según los centros de gestión de tráfico de la DGT. Ayer aumentó también la afluencia a los principales mercas, tanto de camiones como de compradores. Será una mañana económica, pero, como decíamos, también muy política, porque en esa comparecencia parlamentaria el presidente del gobierno tendrá que explicar el giro en su posición en torno al Sáhara, cuestión de la que Sánchez todavía no ha rendido cuentas ante la Cámara. Ahora el Ejecutivo apoya el plan marroquí para dar autonomía a la excolonia
colonia española, rectificación para la que Sánchez no habló con la oposición, tampoco con sus socios. Hasta el momento, ese plan marroquí contaba con el apoyo de Donald Trump, pero ese apoyo lo suscribe ahora también la administración actual, la de Joe Biden. El secretario de Estado de los Estados Unidos, Blinken, ha viajado de hecho a Marruecos. Seguimos viendo el plan de autonomía marroquí como serio, creíble y realista, dijo. Es miércoles, es 30 de marzo. Sonia Palomino, buenos días. ¿Qué tal, Ángeles? Buenos días. Hoy, este 30 de marzo, es el Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar. Más de 500.000 de mujeres aquí en España que en muchos casos trabajan en condiciones muy precarias. Un tercio de ellas ni siquiera tienen contrato y los sueldos que cobran no les dan para vivir dignamente. El 30% sí viven en situación de pobreza según Oxfam Intermón y tampoco tienen derecho a paro. Hace solo unos días que un juez reconoció por primera vez el derecho de una empleada del hogar a cotizar para cobrar el paro. Los sindicatos reclaman al gobierno que reconozca cuanto antes ese derecho a todas las trabajadoras. ¿Y el tiempo para hoy, Sonia? Pues no te voy a contar mucha novedad. Siguen las lluvias en prácticamente todo el país, bajan además las temperaturas y atención al viento en el estrecho. Hay alerta en todo el sur de Andalucía y en Melilla. Las 7 de Hoy por Hoy. Ser Podcast. A partir de las 9 tendremos pues una foto más precisa de cómo ha golpeado la guerra en Ucrania nuestra economía. El dato del IPC del mes de marzo es el primero que recoge ya todo el mes de conflicto, así que lo previsible es que la inflación siga subiendo. El gobierno y los expertos dan por hecho que la cifra se va a disparar. Esto decía el gobernador del Banco de España, Hernández de Cos. Por ejemplo, los datos de marzo de inflación van a ser particularmente negativos. Se va a producir un nuevo repunte de la inflación, un repunte muy significativo. Que en definitiva, de momento, lo que sí sabemos es que está siendo más persistente de lo que inicialmente estábamos esperando. Con esos datos sobre la mesa va a comparecer Pedro Sánchez en el Congreso para explicar la batería de medidas aprobadas por el Gobierno para paliar la crisis. Decíamos en portada que esas medidas, unidas a los acuerdos con el sector del transporte, han rebajado en cierta medida la tensión en la calle, las protestas de los últimos días. Un ejemplo lo encontramos también en el puerto de Valencia, que tiene previsto abrir entre hoy y mañana el tráfico de mercancías. Radio Valencia, Natalens, buen día. Buen día, sí, una vez se normalice la retirada de contenedores de importación con los camiones, que ayer alcanzaba el 50% porque el paro continuaba, aunque la policía disolvía varios piquetes. El puerto tiene activado el plan de contingencia porque en los últimos días han coincidido esos paros con el temporal marítimo de la Dana Cenia. Ayer todavía quedaban 16 barcos de los 22 buques de la zona de fondeo que esperaban poder entrar, pero es que además el bloqueo del acceso por carretera ha ocasionado que la actividad de retirada de contenedores de importación y la entrada de camiones con contenedores de exportación se haya visto reducida, Ángels, en un 80%. El Gobierno se ha reunido también con pescadores y agricultores para explicarles las ayudas para esos sectores, ayudas que el ministro Planas considera suficientes. Esta es la respuesta que era necesaria ante el momento actual. Si surgen otras necesidades en un futuro, evidentemente estaremos ahí. Son 430 millones de euros para el sector agroalimentario y 68 al sector pesquero. En el caso de la pesca, dicen que de momento aceptan esas ayudas, pero barajan nuevas protestas después de Semana Santa. Además de todo el bloque económico de las medidas del Gobierno contra la crisis, Pedro Sánchez va a defender, como decíamos también hoy en el Congreso, su giro en torno al Sáhara. Y lo hará justo después de que ayer el jefe de la diplomacia marroquí agradeciera a España su cambio de posición. Es la primera vez que un alto cargo de Rabat se refiere a este polémico giro del Gobierno y lo ha hecho después de reunirse con el secretario de Estado estadounidense, que se ha deshecho en elogios hacia ese plan, como si Washington no estuviera detrás de ese plan, que ha calificado casualmente con las mismas palabras que usó España cuando anunció el acuerdo con Marruecos. Es una iniciativa seria, creíble y realista. Informa Sonia Moreno. El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, alabó tras la reunión con Nasser Bourita en Rabat este martes la misión de Marruecos para el Sáhara Occidental. Seguimos viendo el plan de autonomía marroquí como serio, creíble y realista y un enfoque potencial para satisfacer las aspiraciones del pueblo del Sáhara Occidental, lo que Bourita calificó de dinámica internacional a la que se han sumado también Alemania, Francia, países africanos y árabes y España tras la carta de Pedro Sánchez al rey Mohamed VI, y dijo que esperan que otros países sigan el mismo camino. It's time for Europe mainly to get out of this comfort zone. Creemos que es hora de que Europa principalmente salga de la zona de confort, porque apoyar el proceso no significa apoyar una solución. Hoy Blinken estará en Casa Blanca en una conferencia con las principales empresas de gestión del agua para estudiar soluciones, ya que el país sufre una gran sequía. Hoy por Hoy, en Ser Podcast.
La debacle económica no es la única consecuencia que deja en España la guerra de Ucrania. El conflicto ha obligado también al gobierno a acelerar sus planes para activar las medidas de ciberseguridad. Va a dedicar más de 1.000 millones de euros para diseñar una estrategia nacional que proteja a organismos públicos y a empresas de posibles ataques a aterradillos. El objetivo fundamental de este dinero es crear una estrategia nacional común de ciberseguridad que se ha anunciado muchas veces, pero que ahora se relanza con presupuesto y con la amenaza sobre todo de que Rusia acabe lanzando ciberataques en los próximos días o meses sobre objetivos españoles a través de grupos de hackers vinculados de una forma directa a los servicios de inteligencia rusos. Dentro de este nuevo plan de ciberseguridad, desde luego el objetivo estrella es crear el Centro de Operaciones de Ciberseguridad de la Administración General del Estado. Su misión principal va a ser luchar contra ciberataques a organismos públicos y también a empresas. Es lo que se conoce dentro del sector como un SOC, por sus siglas en inglés, y está implantado en la mayoría de los países europeos. Además, se va a crear un termómetro de indicadores de ciberseguridad para medir la amenaza real a nivel estatal. La escolarización de los menores ucranianos que ya están en España será el asunto que van a abordar este miércoles el Ministerio de Educación y las comunidades autónomas. Se trata de establecer el protocolo para garantizar la adaptación de estos críos a las clases y, sobre todo, cómo se va a financiar su inclusión en las escuelas. Adela Molina. Las comunidades están escolarizando una media de entre 500 y 700 niños ucranianos al día, según fuentes del Ministerio de Educación. Son ya 5.000 en toda España y la previsión es que lleguen a 20.000 antes de que acabe este curso. La mayoría de ellos está llegando a la Comunidad Valenciana, donde está la mayor colonia de ucranianos en España. En localidades como Torrevieja ha habido que habilitar 11 clases nuevas para poder acogerles. Vicent Marsá es el consejero de Educación valenciano. Decimos que tenemos el 40% del conjunto de los alumnos escolarizados en todo el Estado español, solo en la Comunidad Valenciana. Somos el 10% de la población. Imagínense el esfuerzo que eso implica para el conjunto de las instituciones. Sobre cómo afrontar este reto van a hablar esta tarde Educación y las comunidades. En el encuentro se va a abordar la contratación de auxiliares de conversación y de integración o la habilitación de aulas extraordinarias. También la financiación que se va a hacer con cargo a los fondos europeos, incluidos los Erasmus Plus para alumnos y docentes de educación superior. Relacionado con Ucrania, el Ayuntamiento de Madrid va a quitarle la llave de oro de la ciudad a Putin, pero con el voto de Vox en contra. La extrema derecha argumenta que se trata de una distinción para el pueblo ruso y no para el mandatario, pero no es eso lo que dice el reglamento del consistorio. El caso es que los de Abascal, que hasta ahora habían evitado posicionarse, dejan clara la simpatía de la extrema derecha con Putin. Pues con esta decisión de Vox en Madrid y el pacto de Castilla y León, en el que el PP ha dado 3 consejerías a la ultraderecha, Alberto Núñez Feijóo afronta el Congreso del partido, que este fin de semana le va a elegir como su nuevo líder. Y a 3 días del evento, el presidente gallego ha anunciado que va a crear una oficina paralela a la estructura orgánica del partido, que se va a encargar de canalizar aportaciones de personas de fuera de la política activa. Mariela Rubio, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Así es, el PP tendrá una oficina del presidente ajena al partido. Así, a 2 días del Congreso, Feijóo deja claro que sus asesores no se van a limitar a la dirección del PP. Esta oficina no estará integrada en la estructura del partido, será un comité asesor de marcado carácter económico con personas fuera de la política activa. Encajarían en este comité exaltos cargos del partido que ya han abandonado la política y que no vayan a incorporarse en la dirección popular porque prefieran continuar en la actividad privada. Así lo aseguraba el equipo del todavía presidente de la Xunta, un puesto que, según Feijóo, va a abandonar en un proceso que va a comenzar a partir de la primera semana de abril. A partir de la primera semana de abril empezaremos a concretar cuál es el candidato o candidata que el grupo parlamentario y el partido considera oportuno. Y sobre el futuro equipo directivo, ayer desde el PP valenciano se pedía a Feijóo que nombre secretario general a Esteban González Pons. El Congreso va a reformar finalmente la prisión permanente revisable para ampliarla a los asesinos reincidentes y a los que oculten el paradero del cadáver, pero la decisión vuelve a dividir al Gobierno. Los socialistas abren ahora a apoyar la reforma de la ley que prometieron recurrir cuando estaban en la oposición, y sus socios de Gobierno, Unidas Podemos, que llegaron a decir que apoyarían la propuesta del PP, se echaron atrás en el último momento y decidieron votar en contra. Guillermo Lerma, buenos días. Buenos días. A pesar de las críticas, era el portavoz de Unidas Podemos el que se mostraba dispuesto a apoyar la tramitación de la reforma del Código Penal. Pues es evidente el tipo de hipocresía, pero al mismo tiempo hay un dictamen que apoya la toma en consideración de esta PL. Poco después, el propio equipo de Pablo Echenique aseguraba a los medios que su voto sería sí. La noticia sorprendía a su grupo parlamentario y generaba un debate interno tras el que llegaba esta rectificación. Pero no vamos a contribuir a que se capitalice
el dolor de las víctimas por ningún proyecto político. Y en esta línea han ido las críticas a los grupos que, como el PP, Ciudadanos o Vox, han apelado al dolor de las víctimas para reclamar el voto favorable a la ampliación de la prisión permanente revisable, una actitud que también les reprochaba el PSOE. Evidentemente no podemos devolverles la vida, pero sí podemos poner todos los medios para que este sufrimiento no se replique en otras familias y amigos. Porque la derecha quiere ser tan protagonista que hasta en temas sensibles los desdibujan bajo su exceso verbal. Con su apoyo, el Congreso abre la vía para endurecer las penas a los asesinos que, como en el caso de Marta Calvo o Marta del Castillo, oculten el cadáver de la víctima. Y del exterior, el último caso mortal de violencia machista en Italia ha conmocionado a todo el país. La policía ha encontrado descuartizada a Carol Maltesi, una conocida actriz porno asesinada por su expareja. Con ella son ya 2.800 las mujeres que han muerto a manos de sus parejas o exparejas desde el año 2003, el doble de las registradas en España. Informa para la SER desde Roma, Marina García. Hacía ya 10 días el cuerpo de Carol Maltesi, de tan solo 26 años, será encontrado descuartizado en Borno, al norte de Italia, en la región de Lombardía. La vida de una joven que se terminaba dejando un niño de 6 años asesinada a manos de su expareja, que la había matado en el mes de enero y abandonado en un acantilado mientras usaba el coche, la casa y el teléfono de la víctima, intentando no levantar sospechas. El domingo que fue encontrada, el vehículo de la víctima estaba en funcionamiento. Era él el que conducía y eso dio pie a los carabinieri a la investigación y al posterior reconocimiento, este mismo martes, del crimen machista por parte del hombre de 43 años. Un asesinato especialmente doloroso, marcado por el silencio durante 2 meses de su teléfono. Nadie la llamaba para buscarla, a pesar de varias ausencias en eventos de trabajo, ni nadie puso una denuncia definitiva de desaparición. Hace tan solo 2 años hablaba así, el Día Mundial contra la Violencia de Género, Carol Maltesi en sus redes sociales. Es un tema muy importante para mí, no solo porque lo he vivido en mi pequeña realidad personal. Se habla tanto de violencia física, pero es tan importante hablar de aquella psicológica porque te destruye emotivamente y de esa se habla muy poco. Los elementos de una lacra que se alarga en Italia con unos datos siempre más impactantes. Desde 2003, el doble de casos de mujeres asesinadas por violencia de género. A finales de 2021 eran 1.100 en España y 2.800 en Italia. Suscríbete a Las 7 de Hoy por Hoy. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 7 de la mañana. Cadena SER. La radio.